Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga esta mañana de día domingo, ya 15 de agosto, en que nos volvemos a reunir para, con la ayuda del Señor, continuar estudiando su palabra en el Evangelio según San Juan. Amén. Yo, la verdad, bien, gracias al Señor, pero un poquito cansado. Esta semana que pasó me correspondió volver al trabajo de manera presencial y esto no lo hacía desde marzo del 2020, hace ya casi un año y medio. Eh, Tuve que volver a viajar a Santiago durante esta semana, andar en metro y todo lo que eso implica. Pero el Señor ha sido bueno y gracias a Dios todo ha salido bien hasta ahora. Quiero saludarles, quiero bendecirles en esta mañana, quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas en el Señor eh, y rogarle al Señor que pronto nos podamos ver, que pronto nos podamos reunir ya presencialmente. Amén. El Señor les bendiga y vamos a orar para iniciar esta escuela dominical. Amén. Bendito Dios. Muchas gracias en esta mañana te damos por tu misericordia, tu fidelidad. Gracias Padre Eterno por poder reunirnos a través de este medio junto a nuestros hermanos. Gracias Padre porque tú siempre tienes una palabra, Señor, una palabra de bendición, una palabra viva, Padre Eterno, una palabra que nos edifica, que nos alienta, que nos consuela, que nos hace crecer en ti. Oh bendito Dios, gracias Señor porque tú has sido fiel y hasta hoy nos has sustentado, nos has fortalecido, Señor, y estás con nosotros. Dios nuestro, perdona todos nuestros errores, todos nuestros pecados y ayúdanos cada día a comprender tus propósitos, Señor, a comprender tu palabra, Padre Eterno, y lo que tú esperas de nosotros. En esta mañana háblanos a través de tu palabra, Padre Eterno. Señor, que tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada lugar donde nuestros hermanos se encuentren, Padre Eterno, te ruego en el nombre de Jesús, que nos hables a través de tu palabra, que hables, Señor, a nuestros corazones y tu palabra, Padre Eterno, nos limpie y nos haga crecer en ti día tras día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, a pesar del cansancio, para mí es una alegría, un gozo poder compartir la palabra del Señor con ustedes un día domingo más. Amén. Bien, cambiamos de pantalla entonces. Y usted ya puede ver el tema de hoy. Lleva por título Yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Y vamos a pasar de inmediato a la lectura que se encuentra en San Juan 10, capítulo 10, versos 7 al 10. Amén. Dice así la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a pasar de inmediato a ver un repaso de lo que fue la clase anterior. Amén. La semana anterior estudiamos los primeros 6 versículos de este capítulo 10 y hablamos acerca de el pastor como prototipo de sacrificio. ¿Se acuerdan que hablamos de que la vida del pastor en Judea eh, era muy dura, era muy difícil? La constante vigilancia, el intrépido valor y el paciente amor a su rebaño eran cualidades características del pastor en el pueblo de Israel. El pastor no llevaba una vida llena de lujos y comodidades, sino que todo lo contrario, debía adaptarse a las condiciones y debía sufrir las condiciones del clima, ¿verdad? Eh, el calor abrasador, el frío, y debía llevar a sus ovejas, a su rebaño, donde estuvieran los pastos y las aguas que ellos necesitaban. Es así como Cristo toma al pastor de Judea como prototipo de abnegación y sacrificio. Amén. También vimos que
vimos el pastor en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vimos que Dios se presenta a menudo como pastor y el pueblo como su rebaño, ¿verdad? Ahí recordábamos el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y, y continúa, por supuesto, el Salmo 100, verso 3b, por ejemplo, que dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios se presenta y se muestra hacia su pueblo como su pastor y su pueblo como su rebaño, ovejas de su prado. El Mesías ungido de Dios también se presenta como el pastor de las ovejas, y eso lo vimos la semana pasada en Isaías 40:11. Amén. Por otro lado, los líderes y gobernadores del pueblo de Israel recibían también el nombre de pastores. En Jeremías 23, por ejemplo, en el verso 1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ezequiel, por su parte, ¿verdad?, hace una denuncia contra los falsos líderes de Israel que buscan su propio provecho en lugar del bienestar del rebaño. Eso lo vimos en Ezequiel 34, donde el profeta dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué más vimos? ¿Qué más hablamos? Jesús se presenta a sí mismo como pastor. Se presentó como quien tiene compasión de la multitud porque le parecen como ovejas sin pastor, ¿verdad? Eso lo vimos en Mateo 9:36. Se refiere a él mismo diciendo que cuando el pastor sea herido, las ovejas serán dispersadas. Eso lo vimos en Marcos 14:27. Y también el autor de Hebreos dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Amén. Hebreos 13:20. Por otra parte, también vimos las características del pastor de Palestina. Vimos que el pastor de Palestina tenía implementos como una bolsa de cuero, una honda, una vara que servía como arma de defensa contra las fieras y los ladrones, y también tenía su cayado con el que podía atajar y retener a las ovejas que estuviesen arrancando. Vimos también que la relación entre el pastor y las ovejas era muy íntima, dado que en Palestina las criaban sobre todo para lana, lo que hacía que las mismas ovejas pasaran años con el mismo pastor. Amén. Y como último punto, vimos la diferencia entre el pastor y el ladrón. El ladrón y salteador viene a causar daño a las ovejas y perjuicio al dueño, y éste no entra por la puerta. Eso fue lo que vimos, ya que ni posee llave ni tiene derecho legal alguno para llegar por la verdadera entrada, que es la puerta, sino que éste viene y sube por otra parte. En cambio, es el que es verdadero pastor y dueño del rebaño, entra por la puerta en el redil de las ovejas. Amén. Y el verdadero pastor entra por la puerta, ¿verdad? Ya éste le abre el portero. Amén. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. Y cuando las ha sacado fuera a todas las propias, entonces va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Y están dispuestas a seguirle porque sienten seguridad con él. Amén. Entonces, esto es más o menos la alegoría, la parábola que Cristo le refiere del redil de las ovejas. Amén. Finalmente, vimos también que los ojos de los judíos que estaban oyendo, de estos religiosos, estaban tan velados de modo que no entendieron esta parábola. Los fariseos creían saber mucho más que el resto, pero sin embargo no podían comprender las cosas que Jesús hablaba. Amén. Y dado que estos judíos, que estos fariseos no entendían el significado de la parábola que Cristo les había referido, entonces Cristo ahora les señala eh, otra alegoría. Les refiere eh, otra representación. Y es lo que nosotros ya hemos leído. Amén. Y lo vamos a agrupar no en secuencia, sino que en este caso vamos a agrupar el verso 7 y el verso 9. Amén. Donde Cristo habla específicamente acerca de que Él es la puerta de las ovejas. Amén.
Bien, antes el Señor entonces había dicho que Él es el buen pastor, el verdadero pastor. Y ahora señala que Él, además de ser el pastor y el buen pastor, Él es la puerta de las ovejas. Amén, vamos a ver a qué se refiere Cristo con esto. Ya hablamos de que los judíos no comprendieron el significado de la historia del buen pastor o la parábola del redil. Ahora Jesús continúa y les presenta otra alegoría diciendo yo soy la puerta. En este capítulo Jesús habla de dos clases de refugio de ovejas, es decir, habla acerca de dos tipos de redil. Eso es algo muy importante que debemos tener en consideración. Por una parte, en los pueblos, en las comunidades, en las aldeas, había rediles comunales donde se metían todos los rebaños de los vecinos cuando volvían a casa por la noche. Estos rediles estaban protegidos por una puerta firme, además de tener un cerco, por supuesto, tenían una puerta firme de la que solamente el portero tenía llave. Y a esta clase de redil se refería Jesús en los versículos del 1 al 5. Y por eso Cristo también se refería al hecho de que eh, había muchas ovejas en este redil comunal, sin embargo, las ovejas de un rebaño determinado, cuando oían la voz de su pastor, entonces todas ellas se levantaban y le seguían. Entonces, eh, ahí tenemos una imagen que nos muestra más o menos lo que sería una aproximación, por supuesto, un redil comunal o vecinal, donde los distintos pastores, ¿verdad?, traían a sus rebaños y los metían en este redil compartido, por decirlo así. Y había un portero designado. Y el portero designado le abría no a cualquier persona, sino que al pastor o a los pastores verdaderos de los rebaños. Eh, pero por otra parte, Cristo ahora se refiere a otro tipo de redil. Y es que cuando el tiempo así lo permitía y las ovejas no volvían por la noche al pueblo y se quedaban en la montaña, en el cerro, ¿verdad? Producto de la búsqueda incansable de mejores pastos, entonces las ovejas se recogían en rediles al aire libre y que tenían una abertura por la que entran y salen las ovejas, es decir, sin una puerta propiamente tal. Y ocurría que por la noche el mismo pastor se tumbaba o acurrucaba en la abertura de forma de que ninguna oveja podía salir sin pasar por encima de su cuerpo. Literalmente, en este tipo de rediles, el pastor era la puerta del redil, tal como usted puede ver ahí en esta segunda imagen. Entonces, como ya dijimos, los versos del 1 al 5, eh, Cristo se refiere al primer tipo de rediles, ¿verdad? Que es un redil ya más establecido, con un portero designado, con una puerta, ¿verdad? Recia, firme, con un cercado más alto, ¿verdad? Eh, y que era comunitario. Pero ahora Cristo se refiere a este otro tipo de rediles, este de la derecha, donde el mismo pastor venía a ser la puerta de las ovejas. Amén. Estos eran seguramente unos rediles improvisados y que seguramente estaban en distintos lugares en los cerros, en los montes, ¿verdad? De forma que si el pastor y el rebaño debían quedarse a la intemperie, debían quedarse fuera, entonces utilizaban eh, este tipo de redil. Esto es lo que Jesús tenía en mente cuando dice en estos versículos, yo soy la puerta. Y es que a través de Él, y solo a través de Él, podemos tener acceso a la presencia de Dios. Amén. Esto es lo que Cristo dice. En el verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo. Cuando Cristo dice de cierto digo, es porque está diciendo una verdad absoluta. Cristo le está diciendo, tengo certeza absoluta de lo que les voy a referir. Yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, no hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otra forma de llegar a la presencia de Dios, de tener acceso a la presencia de Dios. No hay otra forma, no hay otro camino a través del cual podamos ser reconciliados con Dios. Y después en el verso 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá
y hallará pastos. Amén. Veamos algunos versículos, algunas referencias. Por ejemplo, Pablo decía: por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto judíos como no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por medio de lo que Jesucristo hizo. Entonces, todos podemos tener acceso al Padre. Amén. Eh, por otra parte, el autor de los Hebreos, hermanos, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino del nuevo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Tenemos entonces libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Amén. Eh, entonces, a través de estas referencias, nosotros también podemos tener luz de lo que Cristo dice y señala a estos judíos. Cuando menciona: yo soy la puerta de las ovejas. Cristo es eh, aquel que vuelve a abrir un camino entre Dios y el hombre. Amén. Jesús abre el camino hacia Dios. Jesús vino a enseñarnos cómo es Dios y para abrirnos el camino hacia Él. No hay otra puerta por la que podamos tener entrada en la presencia de Dios. Amén. Y en el verso 9 vemos que, primero, las instrucciones sencillas para entrar al redil, al rebaño de Dios, porque el verso 9 dice: el que por mí entrare. Por lo tanto, hemos de entrar por la puerta que es Jesús. Por fe en Jesús, que puso su vida por nosotros, entramos en su rebaño y somos guardados en toda seguridad y comunión con Dios. Amén. Este redil, hermanos, está disponible para todos. Amén. Y esta puerta, que es Cristo Jesús, está disponible para todos. Cristo no pone otra condición que el que por mí entrare. El que por mí entrare será salvo. Amén. Y Cristo también dice en otro pasaje: el que a mí viene no le echo fuera. Amén. Por lo tanto, no es verdad, hermanos, que eh, algunos sean los escogidos eh, y otros simplemente no son los escogidos y por lo tanto no tienen ninguna posibilidad. Hermanos, la salvación está disponible para toda persona, para todo ser humano. Y es voluntad de Dios, hermanos, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. La salvación está disponible para todos. Por fe en Jesús, entonces, que puso su vida por nosotros, entramos en su rebaño y somos guardados en toda seguridad y comunión con Dios. Amén. Y podemos ver también en el verso 9 las magníficas promesas para todos los que sigan estas instrucciones. El que por mí entrare, dice, será salvo, es decir, tendrá vida y la tendrá en abundancia. Amén. Entrará y saldrá y hallará pastos. Veamos lo que dicen los siguientes versículos. Eh, Será salvo. Amén. Y tenemos como referencia San Juan 10:28, que dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Y yo les doy vida eterna. ¿A quién les da vida eterna? A aquellos que entran por la puerta que es Cristo, y no perecerán jamás. Amén. ¿Y qué dice San Juan 3:15 al 17? Este pasaje que conocemos tanto nosotros, ¿verdad? Que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para toda la humanidad, para todo aquel que cree, está disponible esta salvación.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Y también dice, y entrará y saldrá. Amén. Expresión hebrea para indicar completa libertad. El poder ir y venir sin impedimento era la manera judía de describir una vida totalmente segura y a salvo. Al que sale no se le cierra la puerta como a un extraño, sino que es libre para regresar a casa, y al que entra no se le tiene por intruso, pues viene a su propia casa, y puede ir al campo y al quehacer diario por la mañana y volver al redil a descansar por la tarde, y en ambos lugares hallará pastos, hallará hierba en el campo y forraje también en el redil. Cuando uno, hermanos, puede entrar y salir sin miedo en su casa o en su país, eso quiere decir que hay paz. Y una vez que descubrimos por medio de Jesucristo cómo es Dios, adquirimos un nuevo sentido de libertad y seguridad. Amén. Y escucha esto, si sabemos que nuestra vida está en las manos de un Dios así, las preocupaciones y los temores entonces desaparecen. Mire lo que dice el siguiente versículo del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. El Señor, hermanos, no solamente nos ofrece salvación, sino que nos ofrece sus cuidados, su protección. Nos ofrece lugares de delicados pastos para traer a nosotros descanso, hermanos. Por eso que Cristo dice que todos los que estén cargados eh, y trabajados, vengan a Él, porque junto a aguas de reposo nos pastoreará. Eh, Creo que es una tarea, hermanos, y un desafío para cada uno de nosotros, hermanos. Una meta que debemos buscar, perseguir, sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia y de incertidumbre, aprender a confiar en Dios, hermanos. Eh, Creo que a veces lo cantamos, a veces lo decimos, lo leemos, lo entendemos, pero aprender a confiar en Dios, hermanos, en este Dios amoroso, en este Dios que cuida de nosotros, en este Dios que se presenta adelante o se presenta a nosotros como nuestro pastor, hermanos, en la práctica no siempre resulta tan fácil, no siempre resulta tan natural aprender a confiar en Dios. Menos en estos tiempos, hermanos, porque en general, cuando se nos presenta alguna dificultad, algún problema, hermanos, tendemos a eh, recurrir y echar mano de lo que tenemos a nuestro alcance, hermanos. Eh, Porque así funciona el mundo en general también. El mundo en realidad que no conoce a Dios, que no confía en Dios, recurre a lo que tiene a su alcance, recurre y confía en el dinero, confía en el poder, confía en sus amistades influyentes, confía en sus contactos, confía en los ahorros que tal vez pueda tener en el banco, eh, y así en tantas cosas. Confía en su plan de salud, confía en que tiene un buen seguro de salud, por ejemplo, eh, o que conoce a tal o cual persona, o que tiene tal o cual médico de cabecera. ¿En qué confiamos nosotros, hermanos? Creo que es una pregunta que debemos hacernos. Eh, y debemos llevar a la práctica, hermanos, e intentar eh, y trabajar este ámbito de nuestras vidas, hermanos, aprender a confiar y a descansar en Dios. Porque fíjese lo que nos dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta es una declaración del salmista, hermanos, donde él tiene absoluta claridad, absoluto convencimiento
sin lugar a dudas de que Dios en sus propósitos tiene considerado delicados pastos para hacerle descansar. Amén. Y no solo eso, sino que junto a aguas de reposo, aguas de descanso, ¿verdad? Aguas quietas me pastoreará, ¿verdad? Eh, el salmista tiene la certeza, tiene esa convicción de que Dios es su pastor, que Dios es todopoderoso y que aunque venga un ladrón y aunque venga un salteador y aunque venga el lobo y aunque venga un león, un oso, ¿verdad? Él está protegido, él está guardado como una oveja es protegida por su pastor. Amén. Eh, y nosotros, hermanos, ¿qué nos ocurre hoy en día? ¿Qué nos ocurre en medio de esta pandemia, en medio de la incertidumbre, en medio de eh, las crisis políticas, sociales, ¿verdad?, eh, que atraviesan nuestra sociedad y los países de nuestros vecinos también. Eh, ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Hemos aprendido a confiar en Dios? Eh, ¿O solamente lo cantamos y solamente eh, lo leemos, lo declaramos, pero en la práctica, en realidad, cuando nos encontramos en aprietos, acudimos y echamos mano de lo que tenemos a nuestro alcance? Eh, Creo que es una tremenda eh, tarea que tenemos por delante, hermanos, y que es aprender a confiar en Dios. Amén. Eh, Porque la falta de confianza en Dios, hermanos, también es incredulidad. Y cuando a nosotros nos invaden los temores y permitimos que el temor nos invada, la ansiedad, la angustia, en el fondo eso demuestra, hermanos, que en nosotros también hay incredulidad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Es mi oración que el Señor me ayude y el Señor le ayude a usted también a que podamos permanecer confiados en los brazos de nuestro Padre. Amén. Y así como una oveja, ¿verdad?, que no tiene ninguna posibilidad de defenderse y que confía 100% en su pastor, así también nosotros como ovejas, hermanos, podamos siempre, ante cualquier situación, mirar a Dios. Amén. Y confiar en Él. Amén. Eh, Saber que Dios tiene el control de absolutamente todas las situaciones, todas las cosas, y Él está con nosotros. Amén. Bien, vamos al siguiente punto y último, que habla acerca de el ladrón. Aquí vamos a ver los versos 8 y 10. Amén. Y dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Cristo le dijo a los judíos que se tenían por ovejas de Dios, incluso sus únicas ovejas, y a los fariseos, quienes se tenían a sí mismos por únicos pastores de Israel, yo soy la puerta de las ovejas. Podemos ver a Cristo, hermanos, aquí no siendo políticamente correcto. Eh, que hoy en día todos hablan de que hay que ser políticamente correcto. Cristo prefería decir la verdad, hermanos. A veces ser políticamente correcto no es más ni menos que, en el fondo, ser hipócrita y no decir la verdad. Cristo le dice a estos judíos que se tenían por ovejas de Dios y a estos fariseos que se tenían a sí mismos como únicos pastores de Israel, yo soy el buen pastor, y ahora les dice, yo soy además la puerta de las ovejas. Los pastores que no vienen encargados por Cristo no deben ser contados como pastores, sino como ladrones y salteadores, aun cuando pretendan ser pastores. A estos no deben oír las ovejas. Amén. ¿A qué se refiere este antes de mí
Cuando Cristo dice en el verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Ciertamente no se refiere a los profetas que vinieron antes de él en el Antiguo Testamento y tampoco a Juan el Bautista, ya que no se puede decir de todos ellos que fueron ladrones y salteadores. No hay duda de que Jesús se refiere aquí a los líderes religiosos de su tiempo, especialmente a los fariseos, pues estos eran los que intimidaban al pueblo. ¿Cómo lo intimidaban? Veamos, por ejemplo, este pasaje, donde en el pasaje que estudiamos antes, que nos estuvo compartiendo el pastor Hinojosa, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento y interrogan a los padres del ciego. En el verso 22 del capítulo 9 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hermanos, estos judíos, estos fariseos, amenazaba al pueblo judío, amenazado al pueblo judío, con excomulgarlos, con echarlos de la comunión, del culto sagrado, del templo, eh, y por lo tanto intimidaban al pueblo. Y no solamente eso, sino que le ataban cargas pesadas y difíciles de llevar al pueblo. Dice Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Inconsecuentes. Eh, inconsecuentes, absolutamente. Eh, y también al mismo tiempo, estos fariseos devoraban las casas de las viudas. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estos eran los que se tenían como pastores de Israel, hermanos. Personas que mantenían el control bajo amenaza sobre el pueblo, que ponían cargas pesadas y difíciles de llevar sobre ellos y además le sacaban toda la lana a sus ovejas, pues se aprovechaban de sus recursos. Estos eran los que se consideraban maestros de Israel cuando Jesús comenzó su ministerio público. Estos se tenían por superiores a Cristo y le señalaban delante del pueblo como si Cristo fuese el intruso y salteador, porque no había pasado por las manos de ellos para hacerse cargo de las ovejas de Israel. Pero a estos no los oyeron las ovejas, esto es, las verdaderas ovejas que eran los discípulos de Cristo, aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. No los oyeron. Amén. El pueblo, hermanos, en realidad estaba mucho más dispuesto a oír a Juan el Bautista y luego a Jesucristo que a estos fariseos. Amén. Y como dice este versículo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, hermanos, sabe discernir si lo que estamos enseñando, si lo que estamos hablando es doctrina de Dios o si en realidad yo y cualquier otro maestro y cualquier otro pastor estamos hablando por nuestra propia cuenta. Amén. Asimismo, Cristo se refiere a aquellos que le oían. Amén. Bien, y los que vienen a robar, a privar a los hombres de Cristo y de sus pastos, vienen a matar y destruir espiritualmente. Los impostores religiosos son asesinos de almas. En cambio, el buen pastor, Cristo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vino a poner vida en el rebaño que parecía un valle de huesos secos. Vino a dar vida abundante en mayor medida de lo que podríamos pedir o esperar. Amén. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Eso es lo que el enemigo quiere hacer en estos días con el pueblo de Dios y con el mundo en general, hermanos, en medio de estas dificultades. Sin embargo, Dios está de nuestro lado. Amén. Tenemos a este gran pastor. Amén. Al gran pastor, que es nuestro Señor, eh, y que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice Efesios 3, 20 al 21. Amén. Y Cristo no solamente vino a dar vida a las ovejas, sino a dar la vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Cristo no estuvo solamente dispuesto a traernos vida y vida abundante, sino que a poner su vida, a dar su vida por las ovejas. Amén. Tal era la abnegación, tal era eh, la entrega de los pastores de aquellos tiempos, hermanos, que eh, aquellos verdaderos pastores, por supuesto, que estaban dispuestos a arriesgar su propia vida por defender a su rebaño. Amén. De la misma manera, Cristo entregó su vida. Amén. Él puso su vida en rescate por todos nosotros. Amén. Yo soy la puerta de las ovejas, nos dice Cristo en esta mañana. La semana pasada nos dijo a través de su palabra, yo soy el buen pastor. Amén. Y ahora nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Recuerda esa imagen del redil, ¿verdad? Estos que quedaban en los cerros, en lugares apartados, ¿verdad? Y el pastor se ponía como puerta. Amén. Y cuando entraba el rebaño, él las contaba y las revisaba una por una. Y una vez que el rebaño estaba seguro y guardado en el redil, entonces él mismo se ponía como puerta. Amén. Eh, el Señor nos ha permitido a nosotros ser parte de este redil. Y si usted aún no es parte de este redil, sepa que eh, usted puede ser parte del rebaño de Dios. Usted puede ingresar a este redil, ¿verdad? A través y solo a través de Cristo, poniendo su fe, su confianza en nuestro Señor. Amén. Y por la sangre de aquel eh, que dio su vida, que derramó su sangre, ¿verdad? En sacrificio, nosotros podemos presentarnos entonces ahora delante de Dios, eh, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y ser reconciliados con Él. Amén. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana, queridos hermanos. Y recuerde, eh, debemos aprender a confiar en Dios. Amén. El Señor nos ayude. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos exhorte, nos fortalezca y derrame de su gracia de nosotros, sobre nosotros, hermanos, para que tengamos esto siempre presente en nuestras vidas. Amén. Eh, Vamos a orar para ya finalizar este tema. Amén. Bendito Salvador, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú has permanecido fiel, Padre eterno, a pesar de que a veces nosotros, Señor, te fallamos, tú estás con nosotros y nos sustentas. Dios bendito, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor, y nos enseñes a confiar en ti, Padre amado. Concédenos, Padre eterno, poder descansar en ti, oh Dios, a pesar de las situaciones difíciles, Señor, a pesar de las dificultades, oh Dios, a pesar de la incertidumbre, oh Dios. Te pedimos que pongas toda la armadura de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. Eh, Padre eterno, guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros corazones, oh Dios, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestra vida entera, Padre eterno. Guárdanos en ti, Padre eterno. Señor, protégenos, Señor, como tú bien sabes hacerlo, oh Dios, como el pastor que eres, oh Dios eterno. Y te pido que si hay alguien, alguna persona, oh Dios, que no te conoce y que está dispuesto a entrar por la puerta del redil que eres tú, Señor,
Que esta persona, Padre amado, pueda clamar a ti, Señor, pueda confesar sus pecados, pueda arrepentirse en tu presencia, oh Dios, y tú puedas oírle y tú puedas escucharle, oh Dios, y traerle, Señor, vida y vida en abundancia, Señor, hacerle una nueva criatura, Señor, creada según la voluntad de Dios. Gracias, Padre. Señor, seguimos adelante, oh Dios. En tu nombre, Señor. Bendice a cada hermana y hermano, Señor, que se ha conectado para ver este tema, Señor. Bendícenos, Señor, fortalécenos y susténtanos, oh Dios, porque queremos estar contigo, Señor, un día allá en los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, que Dios le bendiga, querido hermano y hermana, grandemente en este día.